Sí, sí, ahí se escuchó. Ahí se Bueno, escuchó. buenísimo. Bueno, entonces seguimos avanzando con el otro PowerPoint. Como ya les estaba diciendo, acuérdense de repasar lo de células, de ir haciéndose el glosario. Y ahí vamos a compartir. Ahí pueden ver que dice microbiología. Sí, profe. Sí, profe, se ve bien. Buenísimo. Entonces, vamos a la definición de lo que es microbiología. Acá hay una definición que dice que la microbiología es la ciencia que estudia a los seres vivos tan pequeños que no pueden ser observados con el ojo humano o a simple vista. Por eso a estos seres los llamamos microorganismos. ¿Por qué? Porque son tan chiquititos que no se pueden llegar a ver. Si bien no pasa con todos, chicos, porque, por ejemplo, hay parásitos que sí podemos ver. Por ejemplo, el piojo es un parásito, también es un microorganismo y a los piojos lo podemos ver. Pero bueno, es uno de los más grandes que hay, digamos, porque después los otros no se los ven, excepto a través de un microscopio. Entonces, acá está la palabra que la tenemos cortada en 3 partes y sabemos que micro significa pequeño, bio, vida, y logía, estudio o ciencia. Entonces, esto es la microbiología. Es la ciencia que va a estudiar la vida de estos pequeños, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos decimos que es una ciencia especializada que se va a ocupar del estudio y el análisis de los microorganismos, teniendo en cuenta esto que habíamos dicho, la estructura, la fisiología y el hábitat. Cuando hablamos del hábitat, que es el lugar donde estos microorganismos van a vivir y donde se van a reproducir. Entonces, bueno, eso también es importante. Sí. ¿Alguien quiso consultar algo? Sí, no alcanzo a ver la imagen, yo solamente me sale SF, que es Sandra Fretes, nada más. ¿Alguien está viendo la pantalla compartida del PowerPoint? Sí, profe, sí. Yo lo veo normal. Sí, lo veo normal igual. Capaz que sos vos. Sí. Mirá, de todos modos, escúchame, en el aula virtual está el PowerPoint, ¿sí? Es el mismo que estoy hablando yo ahora. Ok. Así Gracias. que, y alguno que no lo pueda ver en la compu, lo pueden bajar al teléfono y pasárselo por WhatsApp. No hay ningún problema, chicos, ¿sí? Okay, bueno, gracias. Entonces, cuando hablamos de microorganismos, estamos hablando de un ser vivo tan pequeñito que no lo podemos ver a simple vista, ¿no? Y también lo podemos conocer como microbio, también es otra manera de definirlo. Entonces, se va a ocupar, no solo se va a ocupar de la clasificación de los microorganismos, sino también el papel importante que va a desempeñar en causar enfermedades, que nosotros como agentes de salud sabemos que muchos de los problemas de salud que hay en una institución o que le puede ocurrir a una persona pueden ser causa por estos microorganismos. No siempre van a ser los microorganismos, porque nosotros sabemos que también hay personas que se enferman por otras causas, ¿no? Porque, por ejemplo, le sube la presión, porque le bajó el azúcar, porque tuvo un infarto, porque tuvo un accidente, porque tuvo una fractura. O sea, hay muchas causas para enfermarse, pero también pueden haber causas de origen infeccioso. O, en el peor de los casos, una persona puede entrar al hospital porque tuvo una fractura y en vez de pasar todo ese proceso de enfermedad bien, recuperarse de esa fractura e irse a su casa, mientras está internado y mientras se está recuperando y lo están operando, adquiere una enfermedad infecciosa. ¿Por qué? Porque adquiere alguna enfermedad de estos microorganismos. ¿Y eso qué va a hacer? Que la persona no se va a recuperar enseguida, va a tener que, si bien capaz que la operaron, salió todo bien y se puede ir, pero ahora se tiene que quedar porque tiene una infección causada por un microorganismo. Entonces, qué importante, ¿no? Conocerlo, qué importante estudiarlo y qué importante también la función que cumple, ¿no? Porque como también pueden llevar inclusive en muchos casos hasta la muerte de la persona. Quizás no se va a morir porque se cayó, se fracturó y lo operaron, pero sí se va a morir porque se agarró una infección en el hospital. ¿Se entiende, chicos? La importancia que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir también? Que estos microorganismos no solamente, o sea, no todos los microorganismos son malos. Como vemos acá también vamos a ver que influyen en la vida, en la constitución, como dice, física y química del planeta, participan en ciclos de elementos químicos, le realizan procesos de fotosíntesis. Cuando alguien creo que mencionó
que había estado leyendo algo sobre Pasteur. ¿Está por ahí la alumna que mencionó eso? ¿O ya se fue? Chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, profe. Sí, normal. Sí, profe, Se escucha bien. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de la pasteurización, cuando hablamos de procesos que se hacen, por ejemplo, en la industria de la alimentación, la fermentación de algunos productos, por ejemplo, el yogur, por ejemplo, cuando hablamos de la levadura, cuando hablamos, o sea, son todos procesos que también en lo que es la industria alimentaria tienen una utilidad, digamos, ¿no? Que son necesarios, no todos van a ser malos, a esto me refiero. Entonces, también estos microorganismos forman parte de nuestro cuerpo. O sea, nosotros convivimos con millones de microorganismos en distintas partes de nuestro cuerpo y en cada parte cumplen una función específica. Entonces, eso también lo vamos a ir viendo más adelante, pero es importante saber que también hay microorganismos que viven con nosotros. O sea, que eso de que podemos decir que solo, que estoy, bueno, nunca estoy totalmente solo, porque hay millones de seres vivos y de microorganismos que viven con nosotros. Bueno, después cuando hablamos un poco de los principios biológicos de estos microorganismos, ¿no? Entonces vamos hablando de diferentes conceptos que tenemos que tener presente también, como dice acá, la originalidad y la hipótesis. Toda la ciencia, todo lo que son lo que es salud sobre todo, se basa en conocimiento científico. ¿Qué quiere decir? Que nada es por ser, nada es porque esto es porque lo dice fulano, lo dice sultano, sino que todo tiene una base científica, todo tiene un aval. Hay estudios comprobados que dicen que sucede esto por tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque hay una hipótesis que se llevó a un estudio, se llevó a una investigación y se pudo llegar a tener un concepto o un fundamento científico para que nosotros tengamos una comprensión de estos principios. Después, la diversidad biológica, cuando habla también de estos microorganismos, diversidad, ¿qué significa? Que son millones, distintos uno de otro, que si bien hay una clasificación grande, como ya la vimos, la tenemos que tener bien presente y no olvidarnos nunca, y ya le voy diciendo que es pregunta de examen, vayan tomando nota, porque siempre me gusta tirar tips así de preguntas que vamos haciendo, de la clasificación de microorganismos, que fue lo que estuvimos viendo recién cuando vimos células. Hablamos de clasificación de microorganismos. ¿Cómo se dividen? ¿Cómo se clasifican? Justamente, bacterias, virus, hongos, parásitos y algas. Esa es nuestra clasificación de microorganismos que tenemos que tener siempre presente, ¿no? Entonces, después habla de la predicción como parte de la ciencia también, esta mezcla teórica y práctica, porque también mucho surge de experimento, por decirlo así, nos llevaron una experimentación para sacar una teoría a través de una práctica y tener un fundamento. Cuando vean el video que les subí ahí sobre la historia de la microbiología, van a ver justamente en este video cómo se fueron haciendo estudios, cómo se fueron haciendo estudios de laboratorio, prácticas de laboratorio, para poder llegar a conclusiones, para llegar a fundamentos sobre cómo vivían, cómo se reproducían, bueno, y la importancia, cómo también actúan en el organismo de distintas maneras y en distintos hábitats. Después, bueno, el análisis de los microorganismos a través de la bioquímica, de la biología molecular, a través de la genética, nosotros a través de la microbiología, o sea, cómo en distintas ciencias lo vamos estudiando, ¿no? Como ya le dije, la industria alimentaria, cómo afectó, cómo desarrolló, cómo influyó y cómo creció a través de esto, ¿no? Entonces, ¿ellos lo estudian? Sí, también lo estudian desde esa área, como nosotros lo estudiamos desde el área de salud y cómo nos va a afectar a nosotros en el proceso de salud-enfermedad. Después, dentro de los principios biológicos, también vemos, acá está Nemo, me encanta Nemo, les cuento de paso, vemos estos tres principios que dice mutualismo, que es donde hay un intercambio entre dos seres vivos y donde ambas partes salen beneficiadas. Por ejemplo, acá como dice las abejas y las flores, las aves y las flores, las bacterias y los humanos. ¿Hay una interacción entre bacterias y humanos? Sí, hay una interacción. ¿Hay bacterias que son buenas para el cuerpo, que son beneficiosas? Sí hay. No todas nos van a enfermar. Entonces, cuando este proceso se da, hablamos de mutualismo. Cuando hablamos de simbiosis, hablamos de una relación o una convivencia
continua de dos distintos organismos. No dependo del otro, pero estoy conviviendo ahí con ese microorganismo, digamos, en una dinámica y en una relación de convivencia. ¿Van entendiendo, chicos? Sí, profe. Cuando Sí, hablamos profe. de parasitismo, por Sí, ejemplo, profe. ya hablamos de una cosa, ¿vieron cuando dicen sos un parásito? Que te dicen así, vos sos un parásito. ¿No? Bueno, ¿cuántos fuimos parásitos, no? Bueno, cuando hablamos de No somos parásito, una ¿qué frase hablamos? De práctica. un ser que hace. ¿Qué hace el parásito? Se apega a algo. Se apega a algo. El parásito necesita de otro. Un parásito puede Se vivir por beneficia sí solo. de su huésped. Claro. Exactamente, se aprovecha, es un huésped y necesita de un hospedador. ¿Vieron cuando hablamos de hospedaje? Yo me voy a un hospedaje, al centro, con un bolsito, donde tengo wifi, agua caliente, servicio de desayuno, servicio de mucama, tengo todo, estoy cómodo, necesito de todo eso para vivir. O sea, podría vivir con mucho menos, ¿no? Pero necesito bañarme, necesito dormir, necesito comer. Son todas necesidades que yo tengo y que necesito de otro para poder tenerlas, porque no podría ir afuera y estar abajo de un puente porque me moriría quizás, ¿no? Si yo Claro. saco un piojo y lo meto adentro de un frasquito, ¿ese piojo puede llegar a vivir ahí adentro de ese frasco? No. No. No va a poder vivir. Quizá va a vivir un par de días, pero después va a llegar un momento que se va a morir, porque necesita de otro para alimentarse. Y así son con distintos tipos de microorganismos. A medida que vayamos estudiando, vamos a ver que hay microorganismos que pueden vivir segundos, minutos, semanas, días, meses, que pueden vivir muchísimo tiempo. Hay algunos microorganismos que no necesitan prácticamente de nada para vivir. Pues, ¿cómo viven? No necesitan de otro para alimentarse, o sea, están ahí a la expectativa, obvio, de poder enfermar a alguien, ¿no? Pero por eso es tan importante que nosotros sepamos, podamos identificarlo y qué proceso vamos a implementar con cada uno de estos microorganismos, como hoy por hoy tenemos el virus del COVID, que lo tenemos tan presente, que le voy a ir recalcando permanentemente porque tenemos el ejemplo al alcance de la mano. Cuando a nosotros nos dicen, chicos, si venimos de la verdulería o venimos del supermercado, tenemos que limpiar todo lo que traemos del supermercado. ¿Por qué? Porque yo, Sandra Frete, me fui al supermercado enferma, estuve tosiendo, no llevé pañuelo, me mojé la mano con moco, con secreciones, lo que sea, y me limpié en una botella de Coca-Cola, ¿no? Y de repente va alguien, compra esa botella de Coca-Cola, que está en ese virus ahí, que puede estar, de acuerdo a la superficie, sabemos que puede vivir, qué sé yo, en metales puede estar 72 horas, en género puede estar hasta 3, 4, 5 horas, en papel, o sea, tienen distintos tiempos, ¿no? Entonces yo me estoy llevando ese microorganismo a mi casa. Por eso nos dicen desinfecten todo, limpien todo. Cuando llegan a la casa, los zapatos que traen de la calle, sobre todo los que trabajan en ámbitos públicos, déjenlo en un trapo con cloro para que se descontaminen. Sobre todo si yo tengo chiquitos en mi casa que gatean, o si tengo la costumbre de acostarme en el piso a jugar con mis hijos, a jugar con mi mascota. Entonces, eso es importante. Bueno, entonces, esta es la clasificación dentro de los principios biológicos, entonces hablamos de esta relación que se van a dar entre estos dos seres vivos, el mutualismo, la simbiosis o el parasitismo. Y bueno, y acá estamos un poco con la historia, ¿se acuerdan cuando les dije de ver este video? Que lo vean tranquilo, que vayan haciendo una línea en el tiempo y vayamos viendo cuáles fueron lo que se fue dando históricamente, ¿no? Cómo se fue dando la microbiología, cómo fue avanzando, cuál fue el primer descubrimiento que hubo, como dice, el primer descubridor del microscopio que era un comerciante, que él, en la lluvia cae agua, llueve, quedan gotas de agua, entonces él con un lente que aumentaba muchísimo el tamaño de esa gota de agua, se acerca a observar esa gota de agua y, oh sorpresa, se encuentra que algo se estaba moviendo adentro de esa gota de agua. Y esa gotita de agua tan chiquitita, a simple vista, es una gota de agua nada más. O sea, uno no ve más nada que una gotita de agua transparente. Sin embargo, cuando él acerca este lente y lo ve a esa gota con una magnitud mayor, ve que dentro de esa gota hay microorganismos, seres vivos que se están moviendo. Y le da como nombre animáculos. Entonces, bueno, esto lo van a escuchar igual en el video. Entonces, así es como va empezando un poco lo que es la historia de la microbiología y cómo va avanzando.
Este hombre se llama, como dice ahí, no me pidan que lo repita porque está difícil de repetir ese apellido, Anton se llama, Anton van Leeuwenhoek, parece que dijera, no sé si alguien tiene una pronunciación mejor. Entonces, bueno, acá justamente habla de esto, de cómo él empieza a observar a través de este lente estos seres vivos en esa gota de agua. Después también, cuando hablamos de la experimentación, ¿se acuerda cuando yo le decía de que todo lleva también experimentos de los cuales nosotros podemos después sacar un fundamento científico, ¿no? Entonces habla de este científico que también hace este experimento, que es John Denham o Nedham, que él calienta, pone en un frasco ese caldo de carne, prepara caldo de carne, lo calienta, lo deja que se enfríe dentro de este frasco sin tapa, abierto, y después de un tiempo va y mira y ve que adentro hay un montón de cositas, ¿no? De motitas, o sea, hay algo que no había. Primero estaba el caldo solo y después de los días que él va a ver se encuentra con que en el caldo había algo más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí dentro de ese caldo se estaban desarrollando otros seres, o sea, estaba habiendo un crecimiento de microorganismos, ¿no? Entonces, después hace otro experimento donde él, el mismo caldo que también lo calienta, pero lo tapa. Lo tapa, entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de ese frasco, ¿qué no había? ¿Qué no había en ese frasco, chicos? Estaba el caldo, ¿y qué estaba faltando ahí? Microorganismos. Estaba faltando el aire para empezar. Oxígeno. El oxígeno. Entonces, ¿va a haber microorganismos? ¿Va a haber crecimiento? Pueden haber igual. Estos que no necesitan del oxígeno. Pero los que necesitan del oxígeno no van a crecer. Entonces el crecimiento va a ser distinto ya. Y así es como van sacando las teorías, ¿no? Así como van apareciendo, al paso del tiempo van apareciendo estas distintas teorías. Después, por ejemplo, dicen los detractores de la generación espontánea. ¿Qué significa esto de la generación espontánea? Se creía que estos microorganismos aparecían espontáneamente de la nada. Como por ejemplo, hay lugares, acá no se dan, pero lugares en el norte, que a veces cuando llueve mucho y se junta agua en unos charcos grandes, que son así como pequeñas lagunas, digamos, de repente empiezan a haber peces ahí en esa laguna, ¿no? Entonces uno primero, ¿qué es lo que piensa? ¿Estos de dónde salen? Si acá no había nada, estaba todo seco. De repente hay agua y empiezan a aparecer animalitos. Entonces, ¿esos animalitos estaban ahí o aparecieron espontáneamente? Estaban ahí, Estaban ahí. le faltaba el... Si yo dejo una manzana, por ejemplo, que está podrida, que la veo que ya está media fea, y la dejo en una cajita donde tengo 4 o 5 manzanas, ¿qué va a pasar con las otras manzanas? Se van a podrir. Se van a podrir. Exactamente. ¿Por qué? Porque se van a ir entre una y otra, digamos, favoreciendo ese hábitat para que se vaya desarrollando este hongo, que es el que va a producir que la manzana entre en descomposición. Entonces, y acá sale la distracción o los detractores de la generación espontánea. ¿Qué significaba esto también? Que por ahí, ahí ven, no sé si ven el dibujito donde dice que este médico pone un pedazo de pescado adentro de un frasco, también lo tapa, y en el otro frasco lo deja abierto. Entonces él ve qué es lo que pasa en el que está cerrado y qué pasa en el que está abierto, donde vienen las moscas. Que sabemos que las moscas también son depositadoras de larvas, ¿no? Eso lo saben ustedes. Sí. Sí. Bueno, entonces ven cómo va avanzando, cómo va creciendo, cómo van saliendo distintas teorías de cómo van, que hay animales que pueden llevar o que pueden ser portadores de microorganismos. Sí, hay animales. Sí. Bueno, cuando vemos... Puede ser que... ¿Cómo? Disculpe, puede ser que hay un experimento en el que se le habla a un vaso con arroz. Sí. Se ponen 2 vasos con arroz. Igual a través de la palabra y de la negatividad de la boca, si uno le habla mal a ese vaso con arroz, con el tiempo se pone oscuro y negro, y al otro vaso con arroz, si le hablan de una manera amable y buena, se mantiene el arroz blanco. Son otras clases de microorganismos, ¿pueden ser? La verdad que no sabría decirte eso, porque en realidad nosotros estamos hablando de comprobación científica, digamos, ¿no? O sea, tiene que haber algún componente extra que está produciendo esa descomposición o esa fermentación.
¿Se entiende? De por sí el arroz es un alimento que produce mucho crecimiento de bacterias. Por eso siempre eso a medida que nosotros vayamos estudiando, vamos a ir aprendiendo de que hay microorganismos que contaminan el agua, hay microorganismos que contaminan los alimentos, hay microorganismos que van contaminando distintos elementos que nosotros tenemos que nos pueden enfermar. Y el arroz justamente es un alimento que si nosotros lo dejamos fuera de la heladera, no le mantenemos la cadena, no puedo tener un arroz una semana en la heladera y estar comiendo todos los días un poco de ese arroz. ¿Por qué? Por ejemplo, profe, la harina, cuando tiene borbojos también. La harina también, porque eso también tiene que ver en la forma en que yo tengo cerrado ese envase, ¿no? En la limpieza que yo estoy haciendo también, porque también el gorgojo necesita de un hábitat para poder reproducirse. Si se me mete un gorgojo en la alacena, se me va a llenar todo de gorgojo, porque el gorgojo cuando entró en la harina, se pasa al arroz, se pasa a los fideos, se pasa a la maicena, es como que empieza a pasarse a los otros alimentos. Empieza la a carne, mutar, ¿no? por ejemplo. ¿Cómo? Empieza a mutar. Empieza a encontrar hábitats, digamos, acorde para su desarrollo y su crecimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la carne, cuando vieron que cuando hace un tiempo atrás se me han puesto muy rígidos y se empezaron con todos estos controles de que inclusive mucho en la casa lo hacemos, cuando estamos cortando verduras para hacer una ensalada, por ejemplo, no podemos usar la misma tabla ni el mismo cuchillo con el que estuvimos cortando carne cruda. Sí, es cierto. Sí. ¿Se entiende? Sí, eso es cierto, por el tema de los... Sí. Bueno, también pasa entre el pollo, la carne vacuna y la carne de cerdo. En las carnicerías tienen que tener separadas las carnes y separados los cortes, porque también pasa justamente, porque a veces después nos enfermamos y no sabemos ni por qué nos enfermamos, y muchas veces también pasa por esto, por un mal manejo de los alimentos, por la cadena de frío que tiene que mantener. El pescado, por ejemplo, el pescado sabemos que es un alimento que si vamos a la pescadería y compramos filé fresco, lo tenemos 24 horas, 48 horas, y piensen que se le pone conservante para mantenerlo un poco más, y me lo tengo que consumir. Porque si yo dejo ese pescado una semana ahí, a la semana no me lo voy a poder comer porque va a estar podrido. Y aparte el olor que va a tener. Si no, lo tengo que frizar. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, volviendo un poco a la historia, ¿no? ¿Cuáles fueron todos estos aportes que fueron haciendo? Bueno, acá, por ejemplo, tenemos a Louis Pasteur, que hizo un aporte muy importante, que bueno, ahí lo van a ver en el video que también yo le subí. Están buenos los videos, son didácticos, nos ayudan también a aprender y a conocer. Y a Pasteur lo hemos escuchado muchísimas veces. Bueno, ya por ejemplo, la pasteurización viene de Pasteur, que es el proceso que también se le hace a la leche. Ustedes saben lo que es la pasteurización, ¿no? No, más o ¿Alguna menos. vez hablar? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces hay Yo muchos nunca lo términos escuché. que... ¿Vos nunca lo escuchaste? No. ¿Nunca escuchaste la pasteurización de la leche, que si este alimento está pasteurizado? Ah, sí, eso sí lo escuché, pero nunca vi cómo se hace. Bueno, esto es importante que lo conozcamos también, porque no es lo mismo la leche que yo compro de un tambo y la hiervo en mi casa, a la leche que yo compro en un supermercado que viene en un envase que va a tener una conservación mayor. Yo tengo en una caja, lo tengo pasteurizado, lo tengo con todos los procesos que lleva este alimento, y quizás puedo tener hasta un año esa caja de leche, ¿se entiende? A diferencia que si yo compro la leche del tambo, no la voy a poder tener en una botella un año dentro de la heladera, porque va a terminar siendo un queso eso. Claro. Entonces, bueno, son procesos químicos. ¿Se acuerdan cuando decíamos que los microorganismos también intervenían en procesos químicos, en procesos físicos? ¿Cómo va interviniendo en la alimentación? O sea, nosotros nos vamos a abocar a la salud, porque es lo que a nosotros nos interesa. ¿Lo de los alimentos nos interesa? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, está interesante. Nos interesa saber, porque podemos tener a alguien que ingrese por una intoxicación por algún alimento. Sí. Sí. ¿No? Bueno, Por el ejemplo, agua, el pan cuando se pone con moho. el pan cuando se ponen con moho, la fruta. También la fecha de vencimiento de los productos. La fecha de vencimiento, las latas, porque siempre nos dicen cuando compramos una lata que no esté abollada, porque una lata que está abollada puede tener una pinchadura que nosotros no la vemos a simple vista, y quizás con esa pinchadura que tuvo y le entró aire adentro de la lata, se puede estar ahí dentro de esa lata produciendo la vida de un hongo, ¿se entiende? O alguna bacteria que después me puede enfermar.
Entonces, bueno, Sí. por eso es importante conocerlo, por eso es importante saber. Bueno, entonces tenemos a Pasteur, tenemos, dice que también, bueno, como ven acá, se estudió la fermentación alcohólica, distintos procesos, era un químico en realidad, era un químico y bueno, dentro de los estudios que él fue haciendo como químico, todos estos estudios y todos estos aportes que hizo a la ciencia y a la salud también fueron beneficiosos para nosotros. Bueno, después, ¿qué más? La causa de las enfermedades, como ponemos acá históricamente, también cómo fueron avanzando, cómo fueron afectando, ¿no? Ustedes ya vieron, estudiaron a Florence Nightingale en la básica. Sí. Sí. Y en antropología igual. Entonces ustedes saben que Florence Nightingale, en la guerra de Crimea, cuando ella como enfermera empezaba a ver que de todos los soldados que venían, la gran cantidad de soldados que se morían, ¿no? Sí. Entonces, ella con una práctica sencilla como separar a aquellos que tenían heridas de aquellos que no tenían heridas. Aquellos que tenían heridas que largaban olor feo, que tenían color feo, que estaban muy sucias, los separaba de los otros que no tenían esta característica en las heridas. Después, todos los días decía que se lavaban las heridas, se les cambiaban, se les ponían gasas limpias, vendas limpias. ¿Para qué? También para que se pierda este olor de putrefacción que había en las heridas, ¿no? ¿Y cómo el lugar influyó? también. ¿Cómo? Y el lugar también, que Ventilar, todo higienizado. limpiar el lugar, ventilar el lugar. ¿Y cómo influyó esto? ¿Sirvió o no sirvió? ¿Las muertes aumentaron o disminuyeron? No, disminuyeron. Las muertes disminuyeron. Entonces acá vemos también cómo estudiando, porque después empezaron a ver esto de que, ¿por qué se infectaban las heridas? Y la gente, y muchos de esos soldados se morían por esas heridas desinfectadas, ¿no? Porque justamente estos microorganismos que estaban actuando en estas heridas producían grandes infecciones, que inclusive llegaban al caso de que tenían que sufrir una amputación por ahí, porque si infectaba una pierna que ya no la podían salvar, la tenían que terminar cortando, porque si no la cortaban, la infección iba a seguir avanzando y la persona podía perder la vida. Entonces, bueno, ven cómo va afectando, cómo influye. Después tenemos a Robert Koch. No sé si alguien lo conoce, ¿alguien lo escuchó nombrar a Robert Koch? No. No, bueno, Robert Koch fue el descubridor de un bacilo muy importante que lleva su nombre, que es el bacilo de Koch. Sí. ¿Alguien sabe qué enfermedad produce el bacilo de Koch? No, la verdad que no. La tuberculosis. ¿Conocen la tuberculosis? ¿Escucharon alguna vez? Sí. Bueno. Que se puede contagiar por medio de igual cuando comenzás a toser y eso, algo así es, ¿no? Exactamente, exactamente. Que se le tiene que dar un tratamiento especial con pastillas y eso, y también se tiene que aislar a la persona que tiene para que no contagie a los otros. Claro. Exactamente, muy bien, saben un montón ustedes, ¿eh? Me están engañando, Una hacen lo que no saben nada. aérea. A través de las vías aéreas, exactamente. Yo no me acuerdo. Puede ser que hay personas que sean no autoinmunes, pero que no sean de fácil atracción a esa enfermedad, la tuberculosis, por ejemplo. Tiene mucho que ver la vacuna, el que uno tenga la inmunidad, que uno haya recibido la vacuna de la BCG, es muy importante también el sistema inmunológico de la persona, o sea, como personal de salud, nuestro sistema inmunológico es distinto uno del otro para empezar. Entonces, si de repente yo estoy en contacto con una persona enferma, porque también la enfermedad, después lo van a ir viendo ustedes, porque nosotros hoy por hoy no vamos a ver la enfermedad en sí, sino vamos a ver solamente estos microorganismos, qué enfermedades pueden causar, pero solamente de nombre, no vamos a ver síntomas ni enfermedad, porque esto lo van a ver en adulto, en cuidado del adulto. Entonces, cuando hablamos de este bacilo, sabemos que hay personas que por ahí son más susceptibles a enfermarse que otras, pero es importante, como dice también tu compañera, que la persona cuando está en la etapa de contagio tiene que estar aislada. Tiene que usar barbijo, como estamos usando ahora, barbijo quirúrgico, la persona para poder deambular, tiene que hacer un tratamiento, como también dijo otra compañera ahí, que son tratamientos muy largos, porque es una enfermedad que lleva su tiempo, y muchas de las veces
pasa que las personas abandonan el tratamiento. Y entonces cuando uno abandona el tratamiento, corre el riesgo de volver a enfermarse por la misma causa. ¿Se entiende? Entonces, sí. Pero también esta enfermedad está muy relacionada con los lugares de hacinamiento, los lugares poco ventilados, los lugares donde por ahí conviven muchas personas en un solo ambiente. Y bueno, si hay una persona enferma, pónganle una gamela, hay una persona enferma con tuberculosis y esta persona no está aislada y puede contagiar a todos los que están ahí. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí. Bueno. Sí, perfecto. Yo le comento una situación que me pasó hace como 4 años atrás. Un amigo mío se enfermó de tuberculosis y estuvo aislado todo, pero en el momento en el que empezó su tratamiento yo iba a verlo porque el chabón se sentía muy solo, pero en ningún momento solamente tuve la precaución de no utilizar los mismos vasos que él utilizaba o no tomar de la misma agua que él tomaba, pero nunca me sucedió nada, por eso... No, porque bueno, primero porque tiene su etapa de contagio. Tiene una etapa en que contagia y una etapa que cuando ya está con el tratamiento instaurado, esta etapa de contagio pasa. Eso por un lado. Por otro lado, muy bien, como vos decís, el hecho de que no tenemos que compartir nada que tenga que ver con la vía aérea, como nos pasa hoy. Hoy sabemos que no tenemos que tomar mate con amigos, no nos podemos juntar entre compañeros y decir, bueno, vamos a hacer un trabajo práctico, tomemos mate. ¿Por qué? Porque alguien puede estar enfermo y me puede contagiar. ¿Se entiende? Con el caso del COVID te estoy hablando, ¿no? Hay personas que pueden estar sin síntomas y pueden estar enfermas. Por eso sé que el mate, lo mismo que el cigarrillo, chicos. A la gente que fuma, por ahí tiene la costumbre de decir, dame una seca. Entonces está fumando y le da al otro, le está convidando una pitada de cigarrillo. Eso ya no se puede hacer. Porque si yo estoy enferma y estoy sin síntomas, pero estoy enferma, con esa pitada de cigarrillo puedo contagiar a otras personas, ¿se entienden? Sí. La taza, los vasos, las bombillas. Las botellas de ¿Ustedes agua. ¿Alguno de ustedes están viendo en alguna gamela ahora? No. Todos viven en su casa con su familia. Sí. En mi caso, sí. Bueno, hay que tener mucho cuidado en las gamelas, que son los lugares donde se comparte, por ejemplo, los baños, las cocinas, los lugares compartidos, siempre tenemos que tener la precaución de limpiarlos y desinfectarlos, ¿no? Bueno, entonces ya hablamos de estos grandes personajes, porque marcaron históricamente un punto crucial dentro de la microbiología. Louis Pasteur ese es uno, Robert Koch es otro también de los que marcó, digamos, en la microbiología un punto muy importante es Christian Gram. Christian Gram, que es un bacteriólogo, como dice acá danés, que dice, hace la distinción de diferencia de las paredes. Acá cuando hablamos de las células, de estas células que tienen esta membrana que estábamos hablando, que él hace un método de tinción y de acuerdo al color del cual se tiñen las paredes de esta célula, se pueden clasificar las bacterias también, bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Que bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero sepamos que esto en laboratorio se trabaja mucho, porque cuando nosotros tenemos que clasificar bacterias dentro del laboratorio de microbiología o de bacteriología, tenemos que decir qué tipo de bacterias son, según la forma, si es un coco porque es redondito, si es un bacilo porque tiene la forma de un bastoncito, si son gram positiva o son gram negativa. Y cuando hablamos de gram positiva o gram negativa, hablamos de esta célula, que esta membrana que recubre esta célula, y cómo esta membrana se va a cambiar de color con la misma tinción, la tinción. ¿Saben lo que es la tinción, no? No, yo no. La tintura. Sí, La tinción es como una tintura. Por ejemplo, la tinción para el pelo es una tintura que yo me pongo en el pelo y me cambia el pelo de color. Eso es tinción. Químicamente, dentro del laboratorio también a las bacterias, para poder identificarlas, se las tiñe. Se le pone un producto para poder teñirlas. Entonces, cuando se tiñen estas bacterias, de acuerdo al color que toman, si toman un color violeta o toman un color rojo, lo podemos clasificar. A las violetas como gram positivas y a las rojas como gram negativas. ¿Se entiende? Se le coloca un color y según el color que tome, entonces ahí están clasificadas. Exactamente, se le coloca un químico, digamos, poner que sea un químico sin color, poner que sea un químico, qué sé yo, de color transparente. Pero si esa bacteria
tiñe de un color violeta, vamos a ver que esa bacteria va a corresponder al grupo de las bacterias gram positivas. Y si tiñe de color rojo, van a pertenecer al grupo de las gram negativas, ¿se entiende? Entonces, ¿quién descubre esto? Este hombre, que es un bacteriólogo danés que se llama Christian Gram. Miren qué importante, porque si nosotros ya podemos dividir a estas bacterias en dos grandes grupos, ya sabemos cómo vamos a trabajar con una, o cómo vamos a tratar una, y cómo vamos a trabajar con las otras, ¿se entienden? Sí. O sea, son aportes que se van haciendo importantes a través de la historia. Entonces, después también habla del nacimiento de la quimioterapia, como dice acá Alexander Fleming, que fue el descubridor del primer antibiótico. O sea, si nosotros empezamos a ver películas de historia de hace muchos años atrás, cuando hablamos, por ejemplo, conocíamos, hablaban sobre la viruela, hablaban sobre enfermedades que la gente se moría de neumonía, por ejemplo. Si nos ponemos a ver a las chicas que somos más románticas, ¿quién vio, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio? Yo. ¿Vos? Bueno. Orgullo y Prejuicio. Le recomiendo esa película romántica muy linda. Yo la vi no sé cuántas veces. Me siento mal, soy la única. No, yo también la vi muchas veces. ¿En qué plataforma se encuentra? Esa plataforma se encuentra en el apartado 5 del capítulo 7. Esa película, por ejemplo, bueno, la gente en esa época se agarraba una neumonía y se moría. ¿Por qué? Porque no había manera de tratar la neumonía. Entonces, cuando la persona se enfermaba, se terminaba muriendo. Hasta que aparece este hombre, Alexander Fleming, en 1928, y descubre el primer antibiótico. ¡Qué gran paso para la ciencia!, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas personas que antes estaban muriendo de una neumonía y podían ser tratados por este antibiótico, que es la penicilina, se salvaban, se podían recuperar. ¿Y de dónde sale este antibiótico? Y lo que están viendo la filmina, están viendo la diapo del Power, dice que sale de un hongo que se llama Penicillium. ¿Lo ven, chicos? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no todos los hongos son malos, porque fíjense que de este hongo sale un antibiótico que puede salvar millones de vidas. Seguimos avanzando. Cuando hablamos de Koch, que ya lo mencionamos a Robert Koch, hablamos también de los postulados de Koch. Los postulados de Koch es otro punto también importante y es otro punto que también siempre lo preguntamos en los exámenes. ¿Cuáles son los postulados de Koch? ¿Y qué significa esto de sus postulados? Y entonces va diciendo, dice, ¿no? Estos fueron aplicados para establecer la causa de la tuberculosis. Se veían que estábamos hablando que Koch es el que descubre el bacilo de Koch, que es el que produce esta enfermedad que se llama tuberculosis. Dice, entonces, para establecer la causa de la tuberculosis, pero es universal para todas las enfermedades infecciosas, para saber cuál es el agente participante. Entonces, este postulado marca 4 puntos. El primer punto dice que el microorganismo debe estar presente en todos los individuos con la misma enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo que nosotros hay 5 personas que tienen tuberculosis, cuando se toma una muestra, porque siempre que vamos a hacer un diagnóstico de alguna enfermedad infecciosa, recuerden siempre esto, que tiene que haber una muestra microbiológica. ¿Qué significa esto de la muestra microbiológica? Que yo tengo que mandar a analizar algo, ¿se entiende? Sí. O sea, si yo hoy estoy con fiebre, estoy con dolor de garganta, y estoy con dolor de cabeza, y con un poco de diarrea, y perdí el olfato, y perdí el gusto, ¿qué me puede estar pasando a mí? Estar teniendo COVID. síntomas de COVID. Exactamente. COVID-19. Y para saber si yo tengo COVID, ¿qué tienen que hacer? Un hisopado. Un hisopado. O sea que con ese hisopo tienen que meterse de atrás en el fondo, cepillarlo en el fondo, y sacan una muestra que analizan. Y cuando esta muestra se analiza, se dice, ah, sí, Sandra Frete tiene COVID. ¿No? Ahora, ¿quién más está ahí? Díganme los nombres de los que están. Néstor López. ¿Quién? Néstor López. Néstor, ¿quién más está? Débora Vargas. Sí. Débora, ¿quién más está? Victoria Lucero. Victoria. Bueno, Valentina. Valentina. Bueno, Rubén no dice, bueno, Néstor, Candela Valentina, Hernández.
Sandra, todos tienen COVID. Oh, Pónganle. Ay, no. No pueden A juntar. las manos. Claro, no pueden juntar así nomás todos y decir, no, ustedes todos tienen COVID. No. 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 Tienen que hacerlo el hisopado, excepto que, bueno, ahora hay síntomas para no hisopar a todos, porque es tremendo la cantidad de hisopados que se están haciendo, que cuando ya hay síntomas presentes que son típicos del COVID, ya se da el diagnóstico por la clínica, digamos, ¿no? Sin hacer este rescate. Pero si yo puedo, junto a este grupito, yo incluyéndome con ustedes, nos juntamos y digo, bueno, todos estos tienen COVID. Bueno, para afirmar esto, hisopamos a los 4 o 5 y los 4 o 5 tienen que tener el mismo microorganismo, ¿se entiende? Porque si hay alguien que no lo tiene, quiere decir que ese no está enfermo de COVID. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí. Entonces, este es el primer punto del postulado. El microorganismo debe estar presente en todos los individuos para causar la misma enfermedad. Entonces decimos, todos estamos enfermos de COVID. El segundo punto del postulado, sí, perdón. Y ese que no le detectaron, que estuvo en el grupo y no le detectaron. Ese no está enfermo. ¿Eso por qué? Porque su sistema inmune entonces actuó y no recibió el virus. Primero porque, o sea, si vivimos en una misma casa todos juntos, Sí. Por ahí el riesgo de contagio es altísimo y sobre todo no tenemos las medidas esto del lavado, del baño, desinfección o no aislamos, como que el riesgo es aumentado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estuvimos en contacto con un compañero? Por ejemplo, ustedes se juntan a estudiar ahora con un compañero, ¿no? Mañana se enteran que su compañero es positivo. Y no es que van a hisoparse y ya le va a dar positivo en el momento, porque hay que esperar 48 horas para hisopar recién. Porque, por eso dicen, cuando lo aislamos a una persona, se lo aísla hasta 14 días en algunos casos. Porque dentro de las 48 horas y hasta los 7, 10 y póngale 12 días, la persona recién puede desarrollar síntomas y signos de la enfermedad. ¿Se entienden? Sí. Entonces puede ser que en ese momento yo no estaba incubando la enfermedad, pero capaz que voy a parecer enferma dentro de unos días. A diferencia de otros, capaz... ¿Cómo? Le quería hacer una consulta. Decime. La otra vez escuché que decían en la tele que si vos tuviste alguna enfermedad derivada de la gripe o de angina o algo de eso, era como menos probable de que vos llegues a tener COVID. ¿Es así o a cualquiera? No, en realidad no. Cualquiera se puede enfermar. Esa es la realidad. Nosotros, ¿esto por qué es? Porque todavía no hay una vacuna. El COVID, como bien dijimos, es un virus y los virus no lo podemos tratar con un medicamento. No podemos decir, bueno, como por ejemplo la neumonía, cuando hablamos recién de Fleming, que descubrió la cura de la neumonía en ese momento, ¿no? Que fue el antibiótico, que fue la penicilina. Entonces, sabíamos que teníamos la penicilina, teníamos la persona con neumonía, le poníamos la penicilina y ya estaba, ya se curaba. En cambio, en el caso del COVID no, porque al ser un virus y al ser su estructura microbiológica distinta, no la podemos tratar con un antibiótico. Entonces, ¿cómo la tratamos? Nuestro cuerpo es el que va a recuperarse de esa enfermedad. Si yo tengo una enfermedad que lo agrave, como por ejemplo si soy diabética, si soy obesa, si soy hipertensa, si tengo factores que afectan mi inmunidad, voy a correr más riesgo que una persona que no. Si yo soy una persona que fuma, si soy una persona que me drogo, si soy una persona que tengo disminuido mi sistema inmunológico, la enfermedad me va a tratar con otra gravedad, ¿se entiende? Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a estar protegidos, entre comillas, de la enfermedad? Cuando tengamos una vacuna. Porque el día que tenemos nosotros una vacuna, por ejemplo, yo me vacuno contra la gripe todos los años. Todos sabemos que para la gripe hay que vacunarse todos los años. ¿Por qué todos los años vacunarse? ¿Ustedes saben por qué es esto? Para que, básicamente creo que es para más que nada las personas adultas o los niños, para que cuando llega el invierno no les agarre la gripe tan fuerte. En realidad no podemos, no, en realidad es para todas las edades. Nosotros en salud todos nos tenemos que vacunar contra la gripe. ¿Por qué? Todos los años la vacuna...
¿Cómo? Para fortalecer el sistema inmune. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo ya voy a tener una memoria de la enfermedad. Porque yo, si con una gripe común, por ejemplo, yo me hago la vacuna contra la gripe, a mí me va a agarrar la gripe igual, quizás me va a agarrar igual la gripe, como te va a agarrar a vos. Pero al estar vacunada, yo la tengo ya como una memoria de que tuve esa enfermedad, porque ya tuve ese virus en mi cuerpo, y mi cuerpo ya va a aparecer o va a presentar otra defensa, ¿se entiende? Por eso cuando hablamos, por ejemplo, del sarampión, ¿vieron cuando dijeron, bueno, la vacuna, la sarampión había sido erradicada o que estaba controlada porque a través de la vacuna y de todos los chiquitos que se vacunaban, era una enfermedad que ya estaba prácticamente erradicada. Pero ¿qué pasó cuando empezaron todas estas corrientes de la gente que no quiere vacunarse, que no cree en la vacuna, que para qué vacunarse, la vacuna no tiene sentido? Entonces empezaron a aparecer nuevamente casos de sarampión. ¿Y qué pasaba con esos niños que nunca recibieron una vacuna de sarampión? La enfermedad lo puede llegar hasta matar. ¿Se entiende? Sí. Chicos, Sí. igual, quédense tranquilos que esto lo vamos a ir viendo más adelante y lo vamos a ir desarrollando en profundidad, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos de los postulados de Koch, entonces hablamos de estos microorganismos que están presentes, que tienen que estar presentes en todos los individuos con la misma enfermedad. Después también habla del segundo punto que dice que el microorganismo debe ser recuperado del individuo y poder ser aislado en un medio de cultivo, que es lo que hablamos recién del hisopado. ¿Qué significa esto? Que yo puedo sacar un microorganismo de la nariz o de las fosas nasales de alguien, meterlo dentro de un caldo de cultivo y que se reproduzca ahí adentro. ¿Se entiende? Ese es el segundo punto del postulado. El tercer punto del postulado dice que el microorganismo proveniente de ese cultivo debe causar la misma enfermedad cuando se inocula a otro huésped. ¿Qué significa eso? Que yo agarro, saco un microorganismo de uno de ustedes, lo meto en un caldo de cultivo o lo cultivo en un laboratorio y una vez que tengo microorganismo, de ahí voy y se lo pongo a otra persona, a una persona sana y esa persona sana se enferma. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Chicos, ¿esto cuándo se da? Esto se da también cuando nosotros tenemos una persona sana en un hospital y una persona enferma, y una persona que está enferma con una infección causada por una bacteria y contagia a la otra que está ahí al lado, ¿se entiende? Claro. Nosotros, No, sí. Sí. nosotros perfecto. cuando manejamos dentro del hospital, cuando nos vamos a empezar a manejar como agente de salud, vamos a estar tocando elementos contaminantes, vamos a tocar sangre, vamos a tocar materia fecal, vamos a tocar heridas, también vamos a tocar cosas muy limpias, cosas estériles, por lo cual tenemos que tener las manos lavaditas, bien lavadas, desinfectadas, usar guantes estériles, vamos a hacer distintos tipos de prácticas, porque justamente cuando yo le hablaba esto de la inoculación, cuando este microorganismo puede entrar a un huésped y enfermarlo, se dan estos procesos de pasar de estar sano a pasar a estar enfermo. Entonces, ya tenemos entonces el primer punto que dijimos, que el microorganismo tiene que estar presente en todos los individuos. Que el microorganismo debe ser recuperado, lo puedo mandar a analizar en un medio cultivo y decir, bueno, acá tengo un bacilo de Koch, que es el que produce la tuberculosis. Que el microorganismo proveniente de este cultivo puede causar la misma enfermedad cuando se inocula en otro huésped. Quiere decir que otra persona se puede enfermar con el mismo microorganismo. Y que el individuo que está experimentando o está infectado va a contener ese microorganismo en su cuerpo. ¿Se entiende? O sea, el individuo que está infectado tiene el microorganismo dentro de sí. Este postulado, para que decir una persona está infectada por tuberculosis, se tienen que dar estos 4 puntos. Entonces, por eso es importante también saber que a la hora de hacer un diagnóstico microbiológico de una enfermedad y decir, este paciente tiene HIV, por ejemplo, este paciente tiene hepatitis C, este paciente tiene hepatitis B, este paciente tiene tuberculosis. Hay que tomar una muestra y esta muestra se estudia y se analiza, se clasifica, como ya estábamos viendo, la clasificación que tiene bacteria, virus, hongos o parásitos, y podemos decir que está enfermo y con nombre y apellido saber cuál es la causa de la enfermedad. Y a veces puede pasar que un paciente pueda estar infectado por más de un microorganismo, ¿sí?
puede estar infectado por una bacteria y a la vez también puede estar infectado por un hongo. Puede estar infectado por 2 o 3 microorganismos al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, chicos, creo que acá nos quedaba la última, esa fue la última, del postulado de Koch, y acá terminábamos con esta primer clase. No sé qué les pareció, si pudieron seguir un poquito el hilo de la clase. Sí, Estuvo genial la espectacular. clase, profe. Bueno, me Espectacular. alegro. Muy interesante la clase. Sí. Bueno, estoy contenta de que les resulte. Creo que por ahí no todos van a poder acceder, chicos, es la realidad. Sabemos que económicamente, inclusive con esto de la cantidad de datos, con los gigas, con esto, con lo otro, pero así, aunque sea los que puedan aprovecharla, transmitirla a los compañeros, está bueno porque creo que facilita más el aprendizaje, el que podamos interactuar de esta manera. Sí, profe, igual iba a consultar, ¿la clase queda grabada en el campus virtual o lo suben a algún otro lado el link? Queda grabada ahí. Yo ahora voy a consultar con mi asistente, porque también tengo a alguien que me asiste en la tecnología. Y si no, yo le voy a compartir en el grupo de WhatsApp dónde quedó grabada, ¿sí? Ah, bueno, sí, porque bueno, algunos gracias, compañeros no profe. pudieron ingresar y estaban preguntando ahí. Así que Sí. Está bien. ahí le avisamos que va a quedar un link en el campus. Buenísimo. Igual esta es una primera clase, ¿sí? Es como que recién empezamos con estos pequeños pasos. Entonces lo que quiero es justamente esto, que nos conozcamos, que interactuemos, que ustedes saquen las dudas, que pierdan el miedo. Ahí tienen el foro ya para que ustedes empiecen a presentarse. Ahí, hola, soy Sandra Frete, tengo 35 años y soy de, no sé, Villa Langostura. Entonces ya nos empezamos a conocer entre nosotros, ¿sí? También para poder empezar a interactuar de esta manera. Y con esta primera actividad de la línea del tiempo, como le dije, con el material que ya está, históricamente, con esto más importante que fuimos nombrando, chicos, ¿sí? Hay muchos descubridores de cosas importantes, pero manéjense con el material, como ya le había dicho al principio, con lo que se le va a dar en la cátedra y con el video que tienen ahí, que vean también, vayan tomando apunte, véanlo en el video, compártanlo, por favor, con sus compañeros. Y lo que tienen problema para acceder al campo virtual, al aula virtual también, por favor, transmitan esto a sus compañeros, que manden un correo que digan, soy Romina Pérez y tengo tal dificultad, y bueno, vamos a ver cómo podemos ir trabajando con esa persona para que no pierda la materia, sí, sobre todo para que no pierda toda esta manera de que vamos a tener para ir calificándolos a ustedes, ¿sí? Participación en el foro, participación con actividades, con algún trabajito chiquito, como va a ser esto de la línea del tiempo, cosas que podamos ir avanzando y que ustedes se vayan familiarizándose, como también le voy a hacer apertura del glosario, para que ustedes vayan poniendo palabras ya, microorganismo, microbiología, microbio, palabras que nosotros nos vamos a tener que ir familiarizando y teniendo presentes, ¿sí? Así que bueno, chicos, un gusto, un placer, realmente. No puedo verlo día muy poco, creo que a Paula fue la única que pude ver y conocer hoy. A Paola. Algunos se fueron, ya quedaron 38 nada más en el aula, capaz que tenían alguna otra clase después de esta. Pero bueno, consulten, no tengan miedo, pregunten. Ya el foro está habilitado para que puedan escribir y bueno, nos vamos a encontrar en la próxima clase entonces el día miércoles a las 14, ¿les parece? Sí, profe. ¿Los lunes no tenemos clase con usted? Lunes y ¿No? miércoles. Ah, ok. Hoy es miércoles. Encontraremos. Hoy es miércoles, Claro. perdón. Pensé que era lunes, hoy estoy perdida, desorientada en tiempo y espacio. El Claro, lunes a por las eso 14, profe, entonces. El lunes sería la clase. ¿A las 14? O a las El lunes 15. es de 15 a 17, como dice, en el aula virtual está igual el horario, chicos, es el mismo horario que teníamos en el aula. Ok. Lunes y miércoles, los lunes de 15 a 17 y los miércoles de 14 a 16. Profesora, consulto, ¿lo va a dividir por comisiones? Podemos de la A a dividir en la comisiones. L y de la M a la Z. Yo diría que sí. Vamos a hacer una cosa. La próxima clase, que va a ser el lunes, vamos a dividir en 2 y vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Vamos a ver si hay ingreso de bastantes chicos. Entonces hacemos la primera hora, como dijo su compañero, hacemos entonces de la A a la L, y la segunda hora, que va a ser la misma, de la L de la M a la Z. Igual la clase va a quedar grabada.
Pero vamos a hacer así. Si vemos que son muy pocos los que ingresan o no ingresan tanto, dejamos de vuelta el miércoles, hacemos una sola clase. ¿Les parece? Ok, profe. Sí, sí. Está bien, buenísimo. profesora. Bueno, chicos, acá estamos ya con Silvia y con Judith. Para cualquier duda que ustedes tengan, pueden poner ahí, por favor, participen, porque también la participación es fundamental para que nosotros lo podamos calificar, ¿sí? Porque si no es que después cuando tenemos que llegar la nota, vemos que hay algunos que capaz que participaron una sola vez y después nunca más participaron. Entonces, si bien no pueden entrar a la charla, quizás a la clase en vivo, pero pueden participar en el foro, pueden hacer actividades, pueden consultar, pueden interactuar. Y todas estas cosas que ustedes hacen en el foro se van a tomar como puntos para calificarlos. Una consulta, profe. ¿La Sí. línea del tiempo la tenés a su mail o No, aquí directamente en el aula virtual. a través del aula? A través del aula, sí. Yo ahora le voy a poner ahí, ya le escribí inclusive para que ustedes se presenten en un primer foro y le voy a poner también ahí en el foro para que ustedes vayan subiendo esta actividad en el aula virtual y nos van quedando para que todos lo vayamos viendo también. Porque entonces yo veo lo que hizo mi compañero, lo que hizo el otro, y esto justamente, la interacción es lo que hace que sube para que yo pueda aprender más, ¿sí? Muchas gracias, profe. Bueno, chicos, que tengan buenas tardes, un gusto y nos encontramos el lunes. Gracias, hasta Gracias, luego. profe. Hasta Chao. luego. Chao, Gracias, chao. Chao, chao. Hasta luego.